En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. Gonzalo de la Carrera y Carlos Correa, junto a sus invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Soprole, sano y rico, ese es nuestro único sello. Recambia tu estufa de Easy, Semana de la Construcción de la Cámara Chilena de la Construcción. En Enel trabajamos con energía para este invierno. Y la Raín Vial, invertir es simple. Muy buenas tardes, estimados auditores. Día viernes, finalmente. La gente no cree que puede llegar el último día de la semana, pero es así. Y estamos hasta ahora a la hora del taco, todos yéndose para la casa, en directo al grano. Y bueno, como toda esta semana han escuchado, Gonzalo de la Carrera no está. Pero es el día del ring, el día de la pelea. Así que tenemos por el lado, en la esquina derecha, como todos los viernes, infaltable, el diputado Guillermo Ramírez, diputado del Distrito 11. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás tú, Guille? Bien, todo muy bien. ¿Cómo estás para la pelea hoy? Entiendo que la semana pasada mandaste a Coloma, vino Coloma a pelear y fue... No, lo que pasa es que me decían que el panel de los jueves estaba muy dejado de lado porque les habían tocado como 3 o 4 semanas seguidas de fútbol. Ah, claro, ¿verdad? Y lo cambiamos nosotros. Entonces usted, claro, nos pidieron a nosotros que hiciéramos el gesto de dar un paso al costado el viernes pasado. Yo no mandé a nadie, yo simplemente di el paso al costado. Tomás Chiche anda de viaje también. Sí, así es, estamos pareados, así que... Estamos pareados, pero decidimos en la producción, Guillermo, que como el viernes hay que pelear, traerte un contendor de categoría. De peso. Y aunque siempre traemos diputados, la verdad que si no fuera por el sistema proporcional, sería diputado, ex candidato presidencial del Frente Amplio. A falta de diputados buenos son los ex candidatos presidenciales. Pero en una contienda rara que fue a la 1 de la mañana, lo bajaron, lo cambiaron de lista. Así que me acompaña el sociólogo y académico y ex candidato presidencial Alberto Mayol. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Gracias por Hola, venir. Alberto. Mayol no perdió la elección de diputados por un tema de voto, lo perdió por un tema administrativo, en el fondo. Sí, o sea, en la condición que iba era muy difícil y efectivamente sacamos 26.000 votos. 26.000, eso es una locura. Y los que salieron sacaron 6.000, 5.000, qué sé yo. Entonces. Oye, 26.000 votos, ¿qué porcentaje representaba? 6, y tanto por ciento, sí. Sí, lo que es probablemente la persona con más votos en todo Chile que no salió diputado. Sí, ¿O hay alguien que haya sacado más votos que tú que no sea diputado? No, de hecho. O sea, tú eres la víctima, así como decían que siempre se mencionaba las víctimas del binominal. Ricardo Lago, el presidente, claro, como el emblemático de ser víctima del binominal. Tú eres víctima del proporcional. Pero el proporcional, hay que decir que los sistemas proporcionales en casi todo el mundo no tienen este pequeño detalle que es el tema de los subpactos. ¿No? O sea, el sistema en Alemania, qué sé yo, que son proporcionales, son sistemas que son muy simples, que son simplemente la proporcionalidad está dada siempre en la lógica de que la repartición de las listas, y adentro de la lista ya no hay innovación, o sea, claro, primero, segundo, tercero. Ahora, este invento de los subpactos fue un invento del PS, el PPD, para el fondo fregarse a la DC. Sí. Para que venimos con cuentos. Sí, al final terminó favoreciendo perjudicando a Alberto Mayol. Oye, yo los quiero meter en los temas de agenda de hoy. Está muy entretenido el día de hoy. Y el primer tema que quiero conversemos es de el Contralor General de la República. Bueno, el Contralor, como saben ustedes, se ha convertido en un actor bastante importante, que cada vez que habla, para un lado o para otro, cada vez que no habla, se convierte en un tema político, y él mismo ha dicho, él mismo reconoció que no quiere convertir su organismo en una mega Contraloría. Bueno, el diputado jefe de la bancada UDI de tu partido, Javier Macaya, reflexionando sobre el fallo de la Contraloría respecto al protocolo de la objeción de conciencia por la ley de aborto, dijo, voy a leer textual porque la frase es demasiado sabrosa: me llama mucho la atención la forma casi de meme, en términos muy livianos por la profundidad, que tiene un tema que ha sido discutido jurídicamente bastante en Chile en los últimos años, refiriéndose a que la Contraloría, buena parte de su fallo, en vez de publicarlo de manera formal, ha elegido las redes sociales y tiene un personaje que se llama Contralorito, que es como una especie, que incluso lo ha puesto... Es un lorito. ¿Qué? Que es un lorito. Es un lorito, entonces los fallos, el Contralorito explica los fallos. Lo que yo averigüé, pregunté a la Contraloría, es que la tesis que están es que la Contraloría necesita acercarse a la ciudadanía, pero mucha otra gente considera, yo ayer hablé con un abogado bastante experto en tema administrativo, y dice que en ese mundo hay un cierto enojo por esta cuestión de Contralorito. Más aún, el presidente del RN, les voy a dar la palabra inmediatamente, pero es que esto está demasiado bueno. El presidente del RN dijo en redes sociales también, refiriéndose a Contralorito, esto es una señal de los tiempos mejores.
Hace 10 días el Contralor decía que se demoraba 6 meses en resolver una consulta y ahora vemos que mejora el servicio acompañado de llamativa gráfica. Ojalá la agilidad haya llegado para quedarse burlándose de Contralorito y el contraste que resolvió en 10 días el tema, la objeción presentada por el protocolo de salud y que dijo que se iba a demorar 6 meses para decir si el embajador argentino era hermano del presidente. Guillermo Ramírez, posición de Chile Vamos. ¿El Contralor está un poquito pasado de rosca o esto es parte del juego político? ¿Cómo lo ven? No, a ver, obviamente cuando tú tienes una entidad como la Contraloría o el Tribunal Constitucional y qué sé yo, que tiene el mandato por ley de definir ciertas controversias, lo que va a pasar es que a veces tú vas a encontrar que tienen razón y a veces tú vas a encontrar que están equivocados. Y eso es legítimo. Lo que no me parece legítimo es que cuando tú encuentres que tengas la razón, exaltes la figura del Tribunal Constitucional o la Contraloría, y cuando tú encuentres que no tienes la razón, empieces a pedir que corten cabezas o que se eliminen estas instituciones y qué sé yo. Yo entiendo que, por ejemplo, hay personas de Frente Amplio que, independientes si les gustan o no los fallos, quieren eliminar el Tribunal Constitucional. Y eso es una mirada, si tú quieres, consecuente en el tiempo. Entonces yo no voy a caer en esto de decir que el Contralor ahora, porque no me gusta el fallo, en el fondo está, no sé, haciendo las cosas mal, y que cuando me gusten los fallos le voy a dar una palmada en la espalda. Lo que yo creo, sí, es que lo de Contralorito es una especie como de símbolo, si tú quieres, de lo que yo veo que está pasando un poco en la Contraloría, que es que estamos muy en la onda comunicacional, muy en la onda marquetera, y siento que estamos perdiendo un poquito de profundidad. Porque independiente de si a uno le gusta o no le gusta el fallo de la Contraloría respecto al tema del protocolo de salud, la pregunta que cae de cajón cuando él establece literalmente en su fallo que en las instituciones privadas, bueno, que las instituciones públicas no pueden tener objeción de conciencia, y que las instituciones privadas tampoco, porque como recién aporte estatal, en el fondo se entienden que están cumpliendo el rol de las instituciones públicas, entonces dicen no pueden tener objeción de conciencia. Bueno, ¿qué hacemos con la ley que expresamente dice que pueden tenerla? Entonces, al final, acá independiente si no le gusta o no le gusta, nosotros sabemos que de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, el Contralor tiene que respetar la ley. Entonces, a mí me causa serias dudas jurídicas el fallo del Contralor. Y en un tema tan profundo y tan delicado, que venga un lorito a explicarme el tema, la verdad es que a mí me parece a lo menos liviano, superficial. Creo que la excusa de acercarlo a la ciudadanía es una mala excusa. Sí, pero yo creo que, a ver, Alberto Mayol. Sí, afinemos el punto. Aquí hay un problema generalizado de vulgarización del contenido político, ¿ya? Que a muchos les parece bueno, que de hecho ha sido un discurso preferente, sobre todo partió esto en la derecha, digamos, de tratar de acercar supuestamente el discurso político a la gente, el cosismo de Lavín, y todo ese proceso en el cual se le dice al ciudadano: nosotros no le vamos a exigir que usted se esfuerce en nada para entender la política, nosotros le vamos a acercar la política. Y luego vino el requerimiento a toda clase de instituciones que sean capaces de acercarse a la ciudadanía. Yo quiero comparar, ¿ya?, lo que pasa con Contraloría como una especie de inversión de lo que pasa en el Tribunal Constitucional. En Contraloría hemos encontrado, ¿ya?, efectivamente la posibilidad de discutir sobre las condiciones del derecho administrativo en Chile, y el Contralor ha estado bien dispuesto a no dar fallos que son obvios para la élite política. Y eso se agradece en la medida que tenga sustancia. Tú dices, Guillermo, que no tiene sustancia. Creo que es una aventurada aseveración, porque efectivamente lo que dijo es muy simple, muy obvio. Me parece que es así, pero completamente irreprochable. Pueden haber otros fallos en los cuales alguien tenga duda, y eso caso a caso se podrá analizar, pero esto es irreprochable. Versus, insisto, el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, si uno lee los fallos del Tribunal Constitucional, yo que no soy abogado, pensaría que esas personas que lo escribieron no son abogados, ¿no? O sea, está hecho por gente ignorante en derecho. Es una cosa terrorífica para un Tribunal Constitucional, más allá de que no nos guste que exista a muchos, en fin, resulta que es terrorífico. Y efectivamente el fallo de Contraloría es un fallo que
está completamente ajustado a derecho. Ahí es bastante claro el argumento. No, está diciendo que los privados pueden tener objeción de conciencia de acuerdo a la ley, en la medida que no estén ejerciendo las tareas de carácter subsidiaria del Estado, cuando estas tareas subsidiarias de salud respecto al Estado se hagan con fondos públicos. Pero esos casos no existen. Perdón. ¿Cómo no existen? Esos casos no existen. Siempre los hospitales privados van a estar cumpliendo una función pública. No. Él está diciendo que en la medida que hagan uso de los fondos públicos, no solo están cumpliendo una función pública, en la medida que hagan uso de los fondos públicos, el Estado está explícitamente diciendo: esa prestación es mía, no la estoy haciendo yo, le doy permiso para que la haga usted, pero es mía, y usted no puede tomar decisiones que están establecidas en mi ley, que dice que en Chile sí existe el aborto por las 3 causales, y por tanto usted no puede ir y decir que por una objeción de su propia institucionalidad, pero con mi plata, pone la música. O sea, es de sentido común, es como que el vecino te diga cómo criar a tus hijos, ¿ya? Pero tú sigas financiando. Pero entonces, ¿en qué consiste la objeción de conciencia? Sí, justamente el punto de la objeción de conciencia es que tú puedas eximirte de hacer algo sin recibir ningún tipo de sanción. Porque yo puedo llegar a la clínica X, ¿ya? Que es sumamente, y yo creo que además eso es completamente, está fuera por completo de los marcos de donde nació la objeción de conciencia, pero la ley lo que dice es que yo puedo llegar a la clínica Indisa, que de hecho se niega, y la clínica Indisa yo le digo: yo quiero que efectivamente se curse un aborto por una de las causales, ¿ya? Y me va a decir: no, porque en este lugar no se realizan abortos por esos causales, a menos que sean prestaciones públicas. No, espérate. Un momento. Guillermo Ramírez. Un momento. Las clínicas privadas no están obligadas a prestar todo tipo de... Por supuesto. No están obligadas a prestar todo tipo de prestaciones médicas, perdón por la redundancia, para que se entienda. Hay clínicas privadas que solamente, por ejemplo, se especializan en temas de ginecología. Y hay otros que tienen experiencia más en temas de cardiología. ¿No existen? O sea, existen, pero no todas las clínicas privadas tienen que dar todas las prestaciones que en el fondo dan los hospitales públicos. Entonces, desde esa perspectiva, una clínica privada podría genuinamente, sin ley de objeción de conciencia, simplemente no tener la prestación de aborto. Entonces, la pregunta es, dado que eso ya está resuelto, ¿en qué consiste la objeción de conciencia? La objeción de conciencia existe justamente para que aquellos hospitales que están o estarían obligados a dar todo este tipo de prestaciones justamente porque están, en cierta forma, subsidiando o aportando en el fondo, completando la labor de los hospitales públicos, puedan hacer objeción de conciencia. Cuando existe objeción de conciencia, por ejemplo, cuando el servicio militar es obligatorio en algunos lados y existe objeción de conciencia, lo que se le dice a sus ciudadanos: usted, por objeción de conciencia, puede no hacer servicio militar sin ningún tipo de represalia. En eso consiste la objeción de conciencia. Entonces, cuando la presidenta Bachelet, en su primer protocolo, dice: ok, yo voy a respetar la objeción de conciencia, porque, ojo, ella no dijo lo que está diciendo Alberto. Ella dijo: todos estos hospitales públicos pueden tener objeción de conciencia, porque ella lo reconocía por la ley, pero le vamos a imponer una especie de sanción. Entonces, nuestra postura era: ¿por qué ella le impone una sanción si justamente la objeción de conciencia consiste no hay una sanción en que tú puedas ejercer el derecho de no hacer algo que atenta contra tu conciencia sin recibir ningún tipo de represalia? No, porque tú lo que no puedes hacer... Alberto Mayol, tenemos que ir a una pausa comercial. Perdón. Te voy a dejar la palabra cuando vuelva. Este tema no lo vamos a agotar porque está muy bueno y quiero volver con el señor Contralorito. Pero en este otoño-invierno solo hay una cosa que te puede fallar en las maratones de series dentro de tu camita: una estufa que ya no calienta a nadie. Por eso, con Recambia tu estufa de Easy, trae tu estufa vieja y obtén un 30% de descuento para comprar una nueva estufa eléctrica de marcas seleccionadas y mucho más ecológica. Juntos por una energía limpia. Easy, vivamos mejor. En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo de la Carrera y Carlos Correa. Estamos de vuelta en Directo al Grano. Como ustedes no se pueden imaginar lo sabroso que son los comerciales, porque esta discusión siguió en comerciales. Pero las promesas son deuda y acá las cumplimos. Alberto Mayor, tienes la palabra, sí, te puedes defender. Yo creo que hay una cosa que es muy simple, que es bien importante de señalar. Ya no estamos hablando del tema Contraloría, desgraciadamente ya el punto se fue a otro tema, pero me parece que es más sustantivo para efecto de la discusión nacional que el tema de la objeción de conciencia. Lo primero es que cuando una institución ejecuta una objeción de conciencia que supone restricción a los trabajadores, viola la ley. El Tribunal Constitucional no se dio cuenta de ese pequeño detalle, que la libertad de trabajo de una persona que está en un lugar determinado, que desea hacer una prestación determinada, ni siquiera por razones ideológicas, porque es su trabajo, ¿ya? Resulta que está prohibida por el empleador
en ese lugar. Eso viola la libertad de trabajo, que es derecho sacrosanto de la derecha. Así que me parece curioso lo acontecido. Perdón, el argumento me parece absurdo, pero sigue, después yo voy a rebatirlo. En segundo lugar, no, se viola la libertad de trabajo. No se viola. En segundo lugar, la Universidad Católica va y dice que incluso sus egresados no podrán hacer, si es que están haciendo docencia en su universidad, hacer abortos en otros lugares, ¿ya? O sea, y que eventualmente se van a, en algunos lugares entonces donde hay objeción de conciencia institucional, para no violar la libertad de trabajo, van a seleccionar a personas que efectivamente crean en aquello. Lo que significa básicamente discriminación en el ejercicio de la contratación de las personas a partir de ideas políticas. O sea, estamos llevando esto a niveles que son absurdos, completamente absurdos. Eso es lo que está en juego en una ley ridícula. La objeción de conciencia institucional no puede existir. Tú no puedes obligar a la gente que está en una institución a partir de lo que dice el dueño. O sea, piénsese en esto. Estamos hablando de patronal, de una visión patronal en su sentido más puro. El dueño dice que aquí, dado su creencia religiosa, yo no conozco ninguna clínica en Chile donde no se hagan transfusiones porque el dueño es testigo de Jehová. No conozco ninguna, y creo que habría un escándalo si es que eso aconteciera. A ver, yo creo Guillermo que Ramírez. en general las objeciones de conciencia surgen en las instituciones justamente que no tienen dueño, en las que son asociaciones de personas que se juntan bajo un ideario común y que toman ellos libremente. Si fueran médicos, podría ser analizable. Ellos libremente toman la decisión de hacer o no hacer ciertas cosas. Y en el fondo la postura de Alberto es que en el fondo de cierta forma el Estado termina obligando a estas instituciones, cuando en realidad las personas libremente pueden tomar en forma asociativa, incluso democrática, se podría votar al interior de una institución si es que se tiene en este caso objeción de conciencia o no. Entonces, yo no veo cuál es el problema. Tú lo reduces a un solo caso, que es el tema del dueño, que es justamente un caso que no aplica a ninguna de estas situaciones. Entonces, la Indisa no aplica. No, obvio que no aplica. Pues hay detrás todo un entramado de doctores que tienen reuniones, que se juntan para ver temas de ética, de cómo van a enfrentar ciertos casos, y toman decisiones colectivas, y así ocurre en prácticamente todos los hospitales del mundo. Entonces, no es un dueño que diga, bueno, aquí el criterio va a ser que cuando una persona está... un país donde exista la objeción de conciencia colectiva, donde se obliga a un médico que no quiere hacer una prestación, pero no hacerlo. Acá en Chile, los médicos trabajan generalmente en el mundo público y en el privado. Y si alguno quiere, de fondo, practicar aborto y está en un hospital clínico de la Católica, y no puede practicarlo ahí, los podrá practicar en otro lugar. Lo que tú dices de que acá se viola la libertad de trabajo, en todos los trabajos del mundo. Existen quienes establecen qué se puede hacer y qué no se puede hacer. En esta radio hay una línea editorial que a Carlos Correa le puedes decir, oye, mira, el programa va a ser de política. Entonces, la objeción de conciencia significa que yo no voy a respetar una ley por razones súper profundas. No voy a respetar una ley. O sea, de eso estamos hablando. No estamos hablando de una línea editorial. Estamos hablando que yo aquí podría, entonces, dado que por objeción de conciencia, venir a hacer un discurso terrorista, por ejemplo. No. Yo lo que estoy diciendo, tú dijiste que viola la libertad de trabajo. Por supuesto. Eso es absurdo, porque en cualquier institución existen límites que pone el empleador a los trabajadores. Una persona que quiere cumplir la ley, Todos los que hemos trabajado y hemos tenido jefes sabemos de que en cualquier trabajo hay cosas que tú puedes hacer y no puedes hacer. La ley. El empleador quiere no cumplir la ley, y le damos la razón al empleador. Pero si todas las personas en todos los trabajos pueden hacer, o sea, se les impide hacer cosas que son lícitas. Sí, lícitas. Tenemos por ahí una campana, si aquí Carlos Correa quisiera hablar todos los días de fútbol, en algún minuto le dirían, oye, habíamos quedado que el programa era político. ¿Es ilícito hablar de fútbol? No, es lícito. Pero no se lo permiten hacer. Y que Carlos diga, eso es una violación a la libertad de trabajo, perdón, pero si este es un espacio político. Y eso ocurre en todos los trabajos del mundo. En el lugar donde hay un hospital. Quiero hacerle un cambio. Está buena, se subió la temperatura como todos los viernes. Incluso sin Gonzalo sube la temperatura, lo cual significa que el tema son los viernes, pero primero dejar claro que primero acá en la Radio Cultura hay libertad de expresión plena y a nadie se le pregunta. No, pues estoy hablando de que cambies la naturaleza del programa, por decir algo. Digo en general, de fútbol. Hay miles de ejemplos, da lo mismo. De fútbol no hablamos porque cada vez que hablamos de fútbol salgo perdiendo, así que por eso decido. ¿Eres chuncho? Cambiemos de tema. Como tú acabas de decir, este es un programa sobre política y no sobre fútbol. Frente Amplio, Alberto Mayor, tú participaste en la primaria del Frente Amplio, después, como comentábamos antes con Guillermo cuando estábamos presentando, producto de una situación rara, te dejaron fuera un subpacto. El Frente Amplio, en esta semana, ayer, en este mismo programa, Pablo Veloso dijo que la verdadera oposición la estaba haciendo el PS y que el Frente Amplio ahora está aprendiendo a hacer oposición. Palabras de Pablo Veloso, ex secretario general del PS y
y consiglieri del actual presidente Álvaro Elizalde. Sí. El Frente Amplio ahora está aprendiendo a ser oposición. ¿Es verdad eso? ¿O en qué está el Frente Amplio? ¿Pero a qué se refería con eso para entender la frase? No, lo decía a raíz de que no sabían ser oposición hace 2 semanas. No, lo decía a raíz de que si la discusión era quién era la verdadera oposición dura, el PS o el Frente Amplio. Entonces, Pablo del Oso dice que el PS está haciendo la oposición como tiene que hacerse y que el Frente Amplio ahora está aprendiendo a hacerla. Esa era la tesis de él. ¿Tú escribiste un libro sobre el Frente Amplio? Sí. No, ¿En qué está ahora? Yo creo que, a ver, aquí hay una cosa que es bien clara. Cuando hay un gobierno que comete todos los errores que ha cometido y no tiene costo, es porque en la práctica, al otro lado de la frontera, no hay una oposición. No hay un trabajo de oposición bien hecho. Y eso incluye al Frente Amplio, incluye al PS, no porque tener un acierto un acierto puede ser accidental, o sea, que encontraron justo el viaje del ministro, o sea, sí, un aporte, de verdad un aporte, lo felicitamos ya, pero a ver, tampoco, o sea, de verdad, para los recursos políticos y económicos que tiene el PS, no digamos que el trabajo ha sido una maravilla, o sea, no. Entonces, no, digamos que efectivamente al otro lado de la frontera del gobierno actual no hay oposición, que es muy grave, pensando en que hace 4 años no había derecha. No había derecha. Hoy día la centroizquierda y la izquierda están diciendo, oye, esto está terrible, la derecha está súper fuerte. Hace 4 años no había derecha, estaba pasando por una crisis peor que la que tiene hoy día la centroizquierda y la izquierda. Mucho peor. Mucho peor. Entonces, y resulta que luego de ese escenario, ¿ya? Tú logras, gracias al gobierno de Michelle Bachelet, logras dejar, pero el terreno, o sea, una estepa rusa al otro lado, ¿ya? Todo vacío, todo lleno de nieve, lleno de frío, ¿ya? Y efectivamente en ese contexto el Frente Amplio tiene un rol que cumplir muy importante y hoy no lo está cumpliendo. Eso sí, es evidente, y en ese punto yo soy siempre muy claro, muy crítico, porque no se le ve la línea política. O sea, yo no puedo entender por qué Giorgio Jackson votó a favor del Tratado de Libre Comercio con Canadá cuando en el Frente Amplio, en nuestro programa de gobierno, habíamos dicho moratoria a la firma del Tratado de Libre Comercio hasta que nos hayan hecho las debidas evaluaciones ambientales, sociales, políticas, culturales y obviamente económicas del impacto de los anteriores tratados de libre comercio, porque no se han evaluado. ¿Ya? Ese criterio, que fue un acuerdo político, ¿ya? Donde los candidatos a diputados se comprometieron con Beatriz firmando en protocolo respecto a lo que significaba el programa de gobierno, resulta que la persona que levantó a Beatriz no lo cumple y vota a favor. Esa falta de prolijidad, yo creo que efectivamente revela una incomprensión de cómo se construye la oposición, cómo se construye política, en definitiva. Yo quiero una pausa comercial, ¿no? Quiero saludar a Soprole, porque en Soprole tenemos un sello. Guillermo Ramírez, no te preocupes, vamos a Productos sanos y ricos. Productos sanos y ricos. Sin sello. Sin sello. En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo de la Carrera y Carlos Correa. Estamos de vuelta en Directo al Grano conversando con Alberto Mayol, sociólogo, ex candidato presidencial, autor de varios libros. Guillermo Ramírez, diputado, llegó de verdad a la Cámara. O sea, no le hicieron ninguna cosa rara como el Frente Amplio, sí. Como Alberto el Frente Amplio. Y quiero saludar en él, porque en él trabajamos con energía para este invierno. Para prevenir, inspeccionamos áreas por más de 1.200 kilómetros para minimizar el riesgo de cortes por la caída de árboles. En él, nuestra energía es trabajar para este invierno. Y en este otoño-invierno solo hay una cosa que te puede fallar en las maratones de series dentro de tu camita: una estufa que ya no calienta a nadie. Por eso, con Recambia tu estufa de Easy, trae tu estufa vieja y obtén un 30% de descuento para comprar una nueva estufa eléctrica de marcas seleccionadas, mucho más ecológica, juntos por una energía limpia. Easy, vivamos mejor. ¿Y has pensado en visitar el viejo mundo, París, Londres o Madrid, por ejemplo? La TAM Travel, junto con Special Tours y Surland, tienen los mejores circuitos de Europa y ahora con excelentes descuentos. Solo hasta el domingo visita una oficina de la TAM Travel y disfruta de tu viaje. Guillermo Ramírez. Sí, me parecía... Frente Amplio, todo lo que... Mira, lo que decía Alberto me parece muy interesante. Déjame partir con una cosa que es súper obvia, que es que, y es demasiado obvio, pero para partir por algo que todos podamos compartir. Todas las estrategias tienen costos y beneficios. No existe una estrategia perfecta, no existe una estrategia que no tenga costos. Y uno tiene que, en el fondo, tratar de ver bien cuál es el objetivo. Y hoy día la sensación que a mí me da desde la Cámara es que el Frente Amplio, la nueva mayoría y la DC, un poquito menos la DC, pero sobre todo el Frente Amplio y la nueva mayoría son lo mismo. Han votado todos juntos. El tema de tener la mesa, de las presidencias de las comisiones, pero también todos los proyectos de ley los han votado absolutamente juntos. A mí me parece que esa es una estrategia, los beneficios son obvios, ¿verdad?
de esa manera tienen mayoría en el Parlamento, logran frenar las cosas que no les guste desde el Ejecutivo, adquieren más fuerza. Y obviamente que para nosotros como centro derecha que ellos en el fondo estén unidos tiene esos costos evidentes, como que por ejemplo no podemos tener por la presidencia ninguna comisión, ni la mesa, ni nada, porque ellos han actuado con cierto pragmatismo. Ahora, ¿cuál es el costo de esa estrategia? Que todos, tanto Nueva Mayoría como Frente Amplio, necesitan en cierta forma diferenciarse. O sea, no pueden llegar a la elección, a la próxima elección municipal o presidencial siendo lo mismo. No creo que le convenga a ninguno de los dos bloques, sobre todo no le conviene al Frente Amplio. Entonces, claro, lo que hace Alberto Mayolo, lo que está diciendo en cierta forma es decir, diferenciémonos ahora, no esperemos a que estemos cerca de la elección para empezar a diferenciarnos. Y claro, esa es una estrategia que tiene riesgos, porque si bien al diferenciarse el Frente Amplio puede ir tomando más fuerza, yo creo que políticamente tomaría mucho más fuerza y eso le daría réditos electorales más adelante. El costo de eso es que al diferenciarse de ciertas materias de la Nueva Mayoría, le hacen la pega más fácil al gobierno, porque una izquierda dividida es una izquierda que finalmente es más manejable, es más fácil negociar para el gobierno. Entonces, todo esto tiene costos y beneficios. Yo creo que es evidente, desde la perspectiva del Frente Amplio, que el tema de la diferenciación les conviene. Pero desde su perspectiva de lo que debiera ser Chile en el futuro, desde su perspectiva claramente, no la mía, a Chile no le convendría. Porque en el fondo la derecha, nosotros podríamos en cierta forma poder gobernar un poquito más tranquilo. Pero me parece interesante porque al final Alberto está en una línea más dura de empezar la diferenciación ahora, entendiendo que en la práctica falta 1 año y medio para volver a medirnos en elecciones presidenciales. Mira, municipales. Claro. Ayer se presentó el libro sobre la revolución energética de Pacheco. Estaba también invitada la presidenta Bachelet y el otro panelista era Gabriel Boric. Esto fue un éxito, de hecho, esto fue en el centro, en el ex Congreso Nacional, se quedó gente fuera, incluido varios empresarios que fueron a ver a Máximo, claro, Máximo Voltaje, como le puso la expresidenta, y además de eso incluso había unas bromas, varios periodistas vinieron a conocer el centro, etcétera. También estaba pesado. Estaba también por ahí dando vuelta Enio Vivaldi, que fue además reelegido rector ayer. Un gran abrazo a Enio. Sí, no está ahí la fórmula presidencial de la izquierda para las próximas elecciones: Pacheco, Bachelet, Boric, Vivaldi. ¿No es esa la fórmula? ¿No la ves así? Yo no sé si tú quieras ir de nuevo, pero... A ver, no, a mí me parece bien evidente que si lo que estamos construyendo en el Frente Amplio, si quiere tener peso de capacidad la capacidad política tiene que estar a servicio de algo. El punto aquí, uno de los defectos de la gestión política pura y dura, es que tú puedes perder capacidad de hacer cosas políticas por gestionar tu poder. Porque la gracia de tu poder es que sirva para algo. Porque esa es la gran crítica que le hacemos de Frente Amplio a la Concertación, que tuvo el poder ¿para qué? Para administrar el modelo de Guzmán. Claro, él hizo algunas modificaciones, pero finalmente nunca salió de Guzmán, ¿no? Y entonces, si esa es la crítica, tiene que ver con el hecho de que no hizo un uso de su poder eficaz y que muchas veces entonces llegó al poder justamente porque se comprometió a no hacer un uso del poder eficaz. ¿De qué sirve eso? De nada. De nada para efectos de la cosa más importante con la cual trabaja la política, que es la historia. O quizás sirve para mantener el poder. Para mantener los puestos de trabajo y esas cosas. Si esto es una bolsa de empleo, eso es lo que destruye el sentido de la política. Bajo la lógica de salir de la gestión política, yo creo que la construcción de un ideario, de un proyecto, de una visión que tenga alguna clase de capacidad de referencia a nivel internacional, que tenga alguna consistencia, es fundamental. Y eso es lo que yo echo en menos. Creo que es muy temprano para poder decir si acaso en ese lugar habían nombres para aquello. Me parece muy evidente que Michelle Bachelet ya no es un nombre para aquello. Me parece muy evidente que Máximo Pacheco no es un nombre para aquello. Hasta donde yo tengo entendido, soy bastante amigo de Enio. Enio no está pensando en la presidenciable, digamos. Pero me parece muy evidente que Gabriel sí está pensando en la primaria del Frente Amplio, de la próxima primaria, donde él tiene la edad y todavía Giorgio no, y por tanto sería su oportunidad, porque pensar que Gabriel ha estado haciendo todos estos guiños al centro
no tiene otra explicación. O sea, Gabriel no suele hacer guiños al centro por instinto, ¿no? Entonces me parece bastante... Pero es interesante esto de que el Frente Amplio tenga más nitidez respecto de sus eventuales cartas presidenciales que la nueva mayoría, porque a mí me parece bastante evidente lo que dice Alberto. En el fondo uno ve a Boric como una carta presidencial y está con interés. Yo creo que Beatriz Sánchez también va a querer ir de nuevo. No sé cuál es tu caso, Alberto, pero por lo menos ahí hay 3 liderazgos sobre la mesa. En el caso de la nueva mayoría, claro, hay gente que puede tener interés, pero me parece que no concitan apoyo ni siquiera de sus propios lotes con demasiado entusiasmo. Estamos hablando de Máximo Pacheco, estamos hablando de, no tengo idea, Álvaro Elizalde, en la DC no tengo idea quién querrá ir, pero al final hay más nitidez como proyecto político electoral, digamos, presidencial en el Frente Amplio que en la nueva mayoría. Ahora la pregunta es... ¿qué pasa, por ejemplo? Porque hoy día yo veo a Bachelet opinando tanto por Twitter, o sea, está hablando casi lo mismo que hablaba cuando era presidenta, porque hablaba poco cuando era presidenta, y la verdad es que eso a mí me resulta al menos curioso, porque eso denota de cierta forma, primero, un vacío de liderazgo tremendo al interior de la nueva mayoría, y segundo, me hace dudar un poquito, no tanto, pero me hace dudar sobre lo que ella ha dicho en algún minuto de que no piensa ir nunca más de nuevo a nada. Quizás esté pensando en ir a algo. Pero bueno, pero yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo ahí Alberto. No, Alberto Mayor. La droga de la política siempre es muy... se queda muy... La abstinencia es muy terrible. Sí, muy terrible, pero que efectivamente... O sea, si uno sigue con la metáfora de la Guerra de las Galaxias, la princesa Leia volvió a la pelea. O sea, o sea, el único Jedi que se retiró aparentemente fue Obi-Wan Kenobi, y que es como Ricardo Lago, lo fueron a buscar allá y apareció, y en la primera elección lo retiraron rápidamente. La primera escena lo retiraron, pusieron frente a Darth Vader. Y rápidamente lo retiraron, pero los Jedi vuelven a la pelea. De hecho, de eso trata la Guerra de las Galaxias, y por tanto, si vemos esa metáfora, lo que estoy entendiendo, interpretando lo que dicen ustedes, es que una vez a la presidenta vuelve. Sí, yo creo que hay varios liderazgos que podría ser, Alberto, ¿no piensas tú que a lo mejor el Frente Amplio en cierto momento se va a tentar? A mí un diputado del Frente Amplio me dijo que había mucho bacheletismo de closet en ese mundo. ¿Eso es así? No, yo la verdad es que esa parte la desconozco, porque en el circuito que me muevo yo en el Frente Amplio hay muy poco bacheletista. Entonces es evidente que eso lo desconozco, y de alguna manera también estos días han servido para ir conociendo también algunas de las personas del Frente Amplio en términos de sus visiones, sus votaciones, y ha habido no poca sorpresa de muchos miembros del Frente Amplio, de la militancia del Frente Amplio, respecto a esas conductas frente a ciertos temas que son críticos y completamente fundamentales para el Frente Amplio. Pero yo creo que es bien evidente que para la siguiente elección, y esto es algo que va a pasar, y por lo cual la tentación para el Frente Amplio de traer casi livianamente a la nueva mayoría, acercarla, es muy grande, y eso hay que tener mucho cuidado, porque la tentación es tan simple, porque el grueso de los liderazgos que hoy día quedan en Chile muy bien parados están en el Frente Amplio por izquierda y no están en la nueva mayoría. O sea, y además hay muchos candidatos dando vueltas presidenciales que todos sabemos, los que sabemos algo de análisis político, que en realidad no van a llegar, que son buenos globos sondas para empezar a jugar, porque todos sabemos que Alfredo Moreno no es un hábil presidenciable, y todos sabemos que Máximo Pacheco no lo es. O sea, hay que tener una imaginación muy fértil, o que Chile volviera a los años 30, ¿ya?, para que esas dos personas tuvieran alguna opción presidenciable. No se instalan las candidaturas desde arriba. Tenemos que hacer una pausa. Como en los años 30, no se instalan desde abajo. Tenemos que hacer una... Bueno, Contralorito podría ser... Contralorito tiene posibilidades. Tenemos que hacer una pausa comercial, y a la vuelta seguimos conversando con Alberto Mayol y con Guillermo Ramírez. En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo de la Carrera y Carlos Correa. Estamos de vuelta en Directo al Grano conversando con Alberto Mayor, sociólogo, académico, autor de varios libros, ex candidato presidencial, Guillermo Ramírez, abogado,
ex secretario general de la UDI y diputado por el mega distrito 11. Así es. Que incluye Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, La Reina, Peñalolén. Está muy bien, bien, ¿no? Bien, muy Carlos. bien. ¿Tú te sabes los distritos de todos tus panelistas? Y se sabe bastante los distritos, sí. La verdad tengo en la oficina un mapa con los distritos y muy bien, los nombres. muy bien. Sí. Oye, yo le puedo hacer una pregunta a Alberto, aprovechando que está acá, porque entiendo Pregúntale que... a Alberto, pero no quiero que dejemos pasar el tema de la toma. Ya, sí, de las sí, tomas sí, y la es ministra muy Pla. rápido. Yo sé que tú no, Alberto, porque tú estás en el lado más duro del Frente Amplio, pero tú ves en el lado más moderado, si tú quieres, del Frente Amplio. La opción, no estoy hablando que les guste, que lo busquen, la opción de que terminen apoyando a alguna figura como carta presidencial del socialismo, por ejemplo. No. Estoy pensando en un Álvaro Elizalde. No, eso no lo veo como viable. No, yo creo que el Frente Amplio en ese sentido hay una claridad absoluta de que hay que llevar candidatura presidencial y ahí yo no tengo ninguna duda de que el grupo controlador tiene conciencia de la importancia de llevar un candidato presidencial. Yo los quiero cambiar de tema porque mire, estamos con más de... También hay grupos controladores en la izquierda. El el neoliberalismo llegó con mucha fuerza. Miren, terminarlo un tema cultural. Quiero meterlo en el tema universitario. Por lo que estuve contando en la mañana, hay más de 15 facultades universitarias tomadas por temas de agenda de género, que van desde casos de acoso sexual hasta falta de protocolo para regular el tema de los acosos sexuales y la convivencia dentro de las universidades, hasta, en algunos casos, la solicitud por educación no sexista, de críticas a programas muy sesgados hacia el mundo del machismo. Y este es un movimiento que ha salido de sorpresa, porque no está ligado a ninguna, ni al Frente Amplio, ni siquiera a la Confech. Incluso las propias feministas históricas, conversaba con ella a raíz de una columna que tuve que escribir la semana pasada, han tan sorprendidas y son completamente sobrepasadas por esta oleada. Caso así emblemático, ayer una cosa que años atrás habría pasado piola, unos jóvenes de cuarto medio del Instituto Nacional hicieron un polerón donde había un dibujo dibujos evidentemente sexistas, sería una niña con vestido y unos tipos diciendo algo así, te partiría la bisectriz, una frase bastante típica de adolescente adolescente hipersexualizado del Instituto Nacional. Habría pasado piola, pero quedó la escoba y fueron así. Y fueron a protestar a la puerta. Fueron a protestar a la puerta. Yo no vi el polerón, pero la ministra Pla se metió en el debate y dijo que las demandas de los estudiantes forman parte de nuestra causa. Guillermo Ramírez, ¿la derecha se debería tomar este tema? ¿Cómo lo ves tú? ¿Es una oportunidad? No, fuera de broma. Yo creo que este tema es serio y es súper transversal. Aquí no hay derecha ni izquierda, esto es un tema cultural. Y estamos viendo que esto es un tema que es global a esta altura. O sea, en 2 semanas renunciaron todas las mujeres del Nobel de Literatura. Tenemos en la escoba en Estados Unidos por todos los casos de abuso sexual. Incluso ahora el fiscal que siempre estaba a cargo del tema Me Too resulta que era algo agresivo en la cama con sus amigas y está cuestionado por eso. O sea, esto está pasando en todo el mundo. En Europa, en Estados Unidos y aquí también. Y la verdad es que esto me imagino que tiene que ver con una realidad que estaba latente, un descontento, una molestia que hoy día está saliendo a la luz pública. Yo en estas materias soy súper claro respecto a que, y lo vengo diciendo hace mucho tiempo, y me ha tocado ir a debate en la tele donde se supone que yo voy a defender nuestra postura y no lo hago, que tenemos que tener, acortar la brecha entre hombres y mujeres en temas salariales. Estoy hablando de cosas básicas, que uno no entiende cómo todavía culturalmente esas cosas no se han instalado en el país. Y yo creo que la derecha tiene una responsabilidad por cuanto nosotros históricamente hemos representado un sector más duro de entender estas cosas. Y nosotros podemos aportar mucho más que la izquierda al cambio cultural, diciendo las cosas que tenemos que decir desde la política, digamos. Y yo estoy en esa campaña, y lo vamos a seguir haciendo. Más que tomarnos entonces el tema, yo creo que nosotros tenemos la oportunidad como centro derecha de ir también influyendo en nuestro electorado para que el cambio cultural se produzca y efectivamente las mujeres tengan el espacio que se merecen por el hecho de ser personas, si estamos hablando de eso. Sí. Alberto Mayor, mira, tú eres profesor universitario. Más allá, de los temas más obvios todavía de que uno no puede tolerar ningún tipo de acoso o abuso sexual. Hoy día en la mañana supimos el tema del decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Bello. Yo tampoco quiero caer en el tema de que con la simple acusación vamos
a crucificar a una persona. Pero si eso fuese cierto, tiene que ser sancionado, pero así de la manera más brutal. Y bueno, en fin. En el último minuto nos queda, Alberto. Mira, en la facultad donde hago clase en periodismo UDP fue la polémica porque Gumucio dijo una frase bastante que yo estoy muy en desacuerdo. ¿La puedes repetir? No las quiero, ni siquiera quiero repetirla, pero lo que dijo fue una estupidez. Por nuestros auditores, digo. No, ¿para qué repetir tonteras? Pero viene un nuevo mundo, tú que eres profesor universitario, ¿cómo lo ves? Porque ¿hasta dónde llega esto? No, esto ya pasó en otras partes, entonces todos los que conocemos otras realidades académicas, esto pasó hace 10, 12 años en otros países, y ya están los protocolos más o menos hechos, ¿ya? O sea, esto va a terminar más o menos en que efectivamente va a haber todo un protocolo para las reuniones con estudiantes, hombres o mujeres, ¿eh? Hay que tener claro que el acoso naturalmente puede ser en todas las direcciones, y de profesoras a estudiantes varones y a estudiantes mujeres también. O sea, entonces hay que entender que esto se configura como una especie de crítica a los hombres, pero en realidad tiene que ver con un conjunto de situaciones que gozaban de cierta frecuencia. Aquí en Chile se cayeron gran parte de las instituciones por temas de dinero, pero hay dos que cayeron por temas sexuales, que están cayendo por temas sexuales, que es la iglesia y las universidades, que están, yo diría, administrando con un poquito más de tino la situación, salvo cosas como la de Gumucio, que no podemos imputarle a la universidad el error, ¿ya? Entonces, en ese sentido, cuando vemos ese escenario, yo creo que la cosa va bastante clara, que van a tomarse 6, 7 medidas que son estándares internacionales. Sí, tenemos que, se nos ha acabado el tiempo, justo en un tema bueno, así que nos vemos el próximo lunes. Espero, Alberto, que otra vez nos acompañes. Cuando usted diga, no hay problema. Que lleguen bien a sus casas y que tengan buen fin de semana. Nos vemos el próximo lunes. Chao, que estén bien. Chao. En Agricultura fue Directo al Grano, con Gonzalo de la Carrera y Carlos Correa. Una presentación de Soprole, sano y rico, ese es nuestro único sello. Recambia tu estufa de Easy. Semana de la Construcción de la Cámara Chilena de la Construcción. En Enel trabajamos con energía para este invierno. Y La Raín Vial, invertir es simple. Producción Macarena Burrell.